Hola, ¿qué tal, gente? Estamos a nada del estreno de Blasphemous 2. Les traigo este bello resumen para que estén al tanto de todo el desmadre que vamos a pasar en nuestra nueva penitencia. Ahora que empiece lo resumo, o te la resumo, no sé, a ver cuál suena chido. Antes de ir de lleno en la historia, es necesario mencionar los conceptos que maneja el universo de Blasphemous. En primera, el torcido, sujeto de devoción y custodia en el que, antes de convertirse en dicha figura religiosa, fue un hombre que, lleno de culpa, se posó sobre un tronco de madera y rezó por un castigo a las altas voluntades, para expiar todas sus culpas. Al ser escuchadas sus plegarias, todo su cuerpo se extendió inhumanamente como raíces, hasta quedar torcido como un árbol. Cabe mencionar que este hombre no mostró signo de queja o de dolor, así aceptando el castigo divino y siendo conocido por custodia como el primer milagro. El pueblo, después de presenciar esto, comenzaron a buscar su penitencia, así manifestando la culpa, el arrepentimiento, el dolor, en algo tangible y visible, desde en forma de castigo o hasta en bendiciones. Estas extrañas manifestaciones o intervenciones divinas fueron conocidas como el milagro o el milagro doloroso. Al pasar los años, lo que fue una figura religiosa viviente pereció. En el lugar de su sepultura, un árbol creció siendo llamado el árbol de las tres palabras, ya que éste estaba conformado por tres troncos torcidos y porque fueron tres últimas palabras que dijo el Padre antes de morir, siendo estas mi gran culpa. Muchos templos fueron construidos en devoción al milagro, siendo una de estas la Madre de Madres, lugar donde se encuentra el primer milagro. Aquí conocemos a Escribar, vecilla de la teocracia en toda custodia, siendo este el único que podía comunicarse directamente con el milagro. Sin embargo, con el pasar del tiempo, Escribar se decepcionaba más y más, dado que el milagro no parecía escuchar las plegarias de su pueblo, así dando inicio a la era conocida como el trono torcido, donde Escribar, literalmente, le daba la espalda a su congregación y feligreses y hasta el propio milagro. Con el pasar del tiempo, la congregación se percató de las deformidades que estaba sufriendo Escribar. Su piel se volvía seca y endurecida, su sangre tornada en savia, hasta convertirse en un enorme árbol marchitado sobre la catedral, siendo así una muestra que el milagro no había abandonado a Custodia. Después de 90 días que el árbol ardió sin cesar, dejó consigo un trono montañoso de cenizas, en el que la congregación de Escribar y el clero treparon dicha montaña para ocupar el trono de su santidad y comulgar directamente con el milagro. Pero dicho intento fue inútil, ya que la propia montaña consumió cada miembro de la congregación y así, quedando la catedral en un silencio hueco. En algún punto, entra la Hermandad del Lamento Mudo, congregación de guerreros que toman un voto de silencio como penitencia. En cierto momento, llegaron a tener ideales contrarios a Escribar, clamando que era una misión asignada de parte del milagro, así causando el exterminio de esta congregación. Las puertas de la Catedral Madre de Madres fueron selladas, siendo prisionero Escribar, santidad de una congregación que pereció, y de una custodia sumergida en un mundo donde los castigos y bendiciones no son lo que parecen. Teniendo que pasar a Escribar por una nueva penitencia y así perdonar sus pecados cometidos previo al castigo del milagro. Aquellos consumidos por la montaña ceniza del trono aparecen en el mundo real, pero esta vez corrompidos por el milagro, con el objetivo de cumplir con la voluntad del milagro. Aquí damos un salto entre el juego y el cómic oficial, Blasphemous: The Kneeling, en el que un ser conocido como Desamparados, erudita del milagro, le informa que el milagro tiene planes para esta persona desconocida. Este ser guía a nuestro protagonista al lugar donde está la espada del padre, o mea culpa, incrustada en la estatua arrodillada, ya que ha llegado la hora de obtener un portador. Originada por la culpa de un alma bendecida, hace mucho tiempo, aquella mujer sabía qué le deparaba al pedir un castigo por su culpa. Al llegar a la capilla, el héroe sin nombre toma la espada de la mujer petrificada, así cargando con la culpa de esta y aceptando cometer un último acto de blasfemia. Así siendo nombrado por Desamparados como el penitente. Nuestro penitente encara su primera prueba, Crisanta de la agonía vendada, mujer que su penitencia la priva de la vista. Posterior a que es derrotado el penitente, Crisanta menciona que las penitencias que llevan son opuestas, pero complementarias. Por un lado, derrocar al padre y tomar el trono cenizo, y por el otro, la protección del milagro y Escribar. El cuerpo del penitente es arrojado al vacío, en donde se une a lo que fueron sus hermanos y hermanas de lamento mudo. Mientras Crisanta menciona, si en realidad el penitente es el elegido por el milagro, se levantará entre los muertos. De ser así, reencontrarse en la cruzada del otro estará marcado por el destino. Y aquí es donde comienza nuestra peregrinación en busca de una penitencia. Pongan intro.
El penitente despierta entre los muertos, en el que su primer enfrentamiento es contra el guardián del lamento mudo, custodio de la fosa común de la hermandad ya perecida. Posterior a derrotarlo, procede a bautizarse con la sangre de su enemigo. Más adelante, conocemos a Deogracias, relator del milagro como penitencia, el que nos dará contexto en esta travesía. Este le informa al penitente que su peregrinaje lo llevará a la cuna de la aflicción. ¿Y qué es eso? Eso lo veremos más adelante. Por ahora, el objetivo de nuestro penitente es llegar a la Catedral Madre de Madres. Pero antes de partir, Deogracias le da a nuestro prota un pequeño regalo en el que, cuando llegue la hora, estará a merced del milagro. El trayecto del penitente estará infestado de seres que alguna vez intentaron tomar el trono de Escribar. Pero antes de llegar ahí, el penitente debe pasar por un proceso en el que debe realizar las 3 humillaciones, y así tener acceso a la Catedral Madre de Madres. Pero, ¿qué son esas humillaciones? Pues son atrición, arrepentimiento por el miedo al castigo divino, custodiado por ten piedad. Contrición, arrepentimiento por actuar contra Dios, custodiado por las 3 angustias. Y por último, la compunción, el dolor de cometer un pecado, custodiado por Nuestra Señora del Rostro Carbonizado, siendo estos 3 santos los más aptos e incorruptibles para cumplir dicha tarea. Pero, ¿qué tienen que ver con todo esto? De eso hablaré más adelante, enfoquémonos ahorita en nuestra penitencia. En su camino se adentra más y más a los páramos de Custodia, así llegando a la tumba de la misericordia. Antes de siquiera continuar, un caballero de armadura escarlata aparece, en el que hará todo lo posible para evitar que el penitente llegue a las puertas prohibidas. Alguien que busca la purga y la excomunión de todo lo sagrado que allí descansa. ¿Y con quién habla? No lo sabemos. El penitente esquiva las pruebas mortales que tiene el calabozo subterráneo hasta llegar a lo más profundo de esta estructura, así encontrándose con el primer jefe en su penitencia, Ten Piedad. Esta criatura alguna vez fue un hombre en el que, maldito por las visiones del milagro, cuando descansó de dichas visiones sobre la estatua, despertó atrapado dentro de esta bestia demoníaca hecha de raíces, el cual sufre de un dolor constante y furia insaciable. Y cuando la bestia duerme, el hombre se mantiene despierto en su interior escuchando el retumbar del corazón de esta bestia. Ahora sí, peleando, no solo para pasar por la primera humillación, sino para acabar con la penitencia y sufrimiento de aquel hombre. Antes de continuar, el penitente entra a un tipo de sueño en el que se humilla ante este cabezón dorado, siendo el custodio de la atrición, y así borrando este pecado del alma del penitente, completando la primera humillación. ¡Órale! Después de que nuestro compañero Deogracias nos solicitara, y también de explorar todo el ajibe profanado, nos aventuramos en las montañas del ocaso perpetuo, en el que somos emboscados por esta mujer eléctrica, y si logras sobrevivir a ella, te dará este amuleto. Al tocar la campana de Hondo, el suelo se despedaza adentrándonos al censo del quejido, donde encontramos el origen, pues, de quejidos, que son incesantes y abundantes en toda la zona que el penitente explora. Esto siendo causa de las 3 angustias, 3 hermanas que iban a ser casadas con sus futuros maridos. Estas rezaron al milagro para evitar nupcias. La razón es desconocida. También se desconoce qué pidieron u ofrecieron en sus plegarias, pero el milagro les brindó ayuda, una muy retorcida y mórbida. Las 3 hermanas fueron envueltas en sus cabellos, causando un crujido mortal, así desarrollando una cáscara de cabello áspero. Esta cosa sería objeto de adoración, como intervención divina del milagro. Pero al poco tiempo, escucharían gemidos de dolor al unísono, así desapareciendo esa cáscara y las 3 hermanas. Siendo encontrado en algún punto de la historia por el penitente, al hacer que eclosionen, vemos el mórbido acto del milagro, siendo conocidas como altas gracias. Cosa que este ser está enlazada con los 3 espectros de las angustias que el penitente enfrenta en su cruzada. Después de derrotarlas y liberarlas de su castigo, se posa ante este muertito y así borrando el pecado de la contrición de su alma. Nuestro penitente reanuda su viaje escalando las zonas más gélidas del mapa hasta llegar al convento de Nuestra Señora del Rostro Carbonizado, no sin antes aparecer nuevamente el caballero escarlata desconocido que ha estado persiguiendo al penitente. Este lleva por nombre de Esdras. ¿Quién es ese o qué? Pues es miembro de la Legión Ungida, responsable de cuidar la catedral principal, pero volveremos después con él. Al despedazar y cuchillar monjitas que le entran al CrossFit, el penitente se enfrenta al último custodio de la humillación, Nuestra Señora del Rostro Carbonizado, o también conocida como Aurea. Alguna vez fue una de las mujeres más hermosas de Custodia. Era tal su belleza que desde infante los artistas la usaban como modelo para sus creaciones, abriendo paso a ser considerada como el símbolo de la divinidad, causando que el pueblo reemplazara cualquier otra figura religiosa por Aurea.
esto causando la locura de esta por su fanatismo y también el temor hacia el milagro, así decidiendo arrebatarse su belleza con aceite hirviendo. Con el pasar de los años, se convirtió en monja, en el que fue canonizada como santa, hasta construyendo un convento en su nombre, donde toda mujer que quisiera unirse a dicho convento tenía que verterse aceite hirviendo para ser admitidas en el convento. ¡Sádico, hijo de puta! Ahora sí, sin tiempo que perder, el penitente libra una batalla con muchas bolas de fuego y rayos láser. Así el penitente logra obtener la última humillación, la llaga de la compunción. ¿Misión cumplida? Pues en realidad no, ya que ahora nuestro héroe debe dirigirse al puente Los Tres Calvarios. Y se preguntarán qué funciones tenían estos tres santos. Pues los santos protectores de las humillaciones que el penitente consiguió no solamente fungen como una llave para entrar a la catedral, sino que también eran las tres santas heridas que Escribar debía sufrir por toda la eternidad. Ya saben, por actuar en contra del milagro, causando que el milagro creara tres guardianes entre sus incorruptos santos o seguidores para proteger dicha humillación, así asegurando que Escribar no pudiera escapar de la catedral Madre de Madres. Sometimes my genius is... it's almost frightening. El penitente se dirige al puente de los Tres Calvarios, pero antes de continuar con su objetivo, Esdras ya lo esperaba. Para honrar a su capitana, Crisanta, Esdras está más que determinado a detener al penitente, cueste lo que cueste, con la esperanza de que el milagro lo proteja. Un gran dolor me muerda si permito que la penitencia cruce esta puerta. ¡En guardia, penitente! En el calor de la batalla, aparece esta mujer eléctrica del inicio, conocida como Perpetua, fundadora de la Legión Ungida, en la que asiste a su hermano Esdras, y entonces... Hermana, perdonadme. Ahora cruzaré hacia el otro lado del sueño y volveré a vuestro lado. Esdras cae ante el penitente y finalmente entra a la Catedral Madre de Madres, donde descubrimos a través de Deogracias que Perpetua llevaba tiempo muerta, habiéndose enfrentado con una manifestación de ella en la primera y última pelea asistiendo a Esdras. Nudosos son los caminos del milagro, pero bueno, para concluir con su odisea, debe obtener 3 máscaras para activar este ascensor. You must be kidding, aren't you? Pero para ello, como nada es fácil en un juego Metroidvania, debe enfrentarse al arzobispo Melquiades, un cuerpo exhumado y maniobrado por sus súbditos, o el milagro. Expósito, un bebé berrinchudo y huérfano que le vendaron los ojos para no ver a su jefe arder. Y por último, Kirce, fan de Villín que renació de las cenizas, después de haber sido condenado injustamente a la hoguera. El penitente finalmente llega a la cima de la catedral en el que, por azares del milagro y como fue predestinado, se reencuentra con Crisanta, la otra cara de la moneda en esta historia. Con el objetivo de cumplir con su propósito, Crisanta lo reta a un último duelo. De nuestro milagro del mayor dolor, y así se borre vuestro nombre bajo los cielos. Al vencerla, el penitente estaba a punto de darle el golpe final, cosa que ella evade y escapa. Sin embargo, sin tener a nadie en su camino, reanuda su viaje en visita a Escribar. En el interior de la catedral, es recibido por el mismísimo Escribar, diciéndole al penitente que a pesar de no conocerlo, el milagro sabe quién es en realidad nuestro prota, estando su santidad dispuesta a bendecir al penitente en la muerte. La batalla comienza con muchos ataques mágicos, y llega a extenderse hasta pelear contra su verdadera forma llamada, el último hijo del milagro, en el que el penitente usa todas sus fuerzas, amuletos y magia contra este hombre en penitencia, y entonces... finalmente liberando a Escribar de las santas heridas y su prisión, y nosotros, como el penitente, cumplimos con la suma blasfemia. In nomine Patris Filii Spiritus Sancti. Al estar ante la montaña de ceniza, Deogracias nos confiesa que ahora liberado a Escribar de su tormento, el penitente puede hacer comunión con el milagro, así llegando a la cuna de la aflicción. Cosa que en el juego no explica bien si es un ser o algún objeto en sí, pero a interpretación se puede decir que es una conexión directa con el milagro. Por ello es referenciado con el Santo Grial al finales del juego. El camino hacia el trono cenizo se torna más y más difícil de llegar para el penitente, hasta ser consumido por la propia montaña. Deogracias retira lo único que quedó de nuestro héroe, siendo solamente su máscara tan distintiva. Esta es colocada entre una pila de más hermanos y hermanas de lamento mudo, y así concluyendo la penitencia del penitente, condenado a ser olvidado, sin rostro e indigno de comulgar con el milagro.
siendo este el primer final del juego, en caso de que solo hayan completado las tareas principales. Y si no están conforme con este final, pueden obtenerlo sin iniciar el New Game Plus. Para ello, debes equiparte la Perla Inmaculada y desvivirte 3 veces en el juego. Posterior a eso, necesitarás culpa real. Al destruir y pasar las 7 pruebas que las estatuas de confesión tienen, el regalo que nos dio Gracias absorberá toda la culpa acumulada de las estatuas, ya que estas fungen como un confesionario para toda custodia. Ahora la espina siendo llamada el pecado de custodia. Y ya con todo esto, el penitente logra avanzar sin dificultad hasta el trono cenizo, no solamente cargando con la culpa de la mujer del inicio, ni la de él, más bien, cargando con toda la culpa de custodia, logra sentarse en el trono cenizo. Después de que el penitente terminara su vida con la espada mea culpa, el milagro, en vez de revivirlo, le obliga a pasar por un estado arbóreo, pero con su sacrificio, purificó a Custodia y liberándola del milagro doloroso, siendo considerado el penitente como el nuevo padre y el último hijo del milagro, pero con la negativa de no poder llegar al otro lado del sueño, y así quedándose en la tierra de Custodia. A no ser que... And thus shall your name be erased under the heavens. Crisanta retira la espada mea culpa, considerando al penitente indigno. Prácticamente el penitente, siendo una caja de Pandora, liberó nuevamente los pecados de Custodia, y así comenzando el tormento del milagro desde cero. ¡La puta que me parió! Pero si no quedan conformes con este final, está el tercer final y el canónico de hecho, en donde nos darán más incógnitas, respuestas, pero más incógnitas. Si el penitente visita primero la tumba de Perpetua, antes de su batalla contra Esdras, descubriremos que en su primer enfrentamiento no era la verdadera Perpetua, sino un espectro del milagro. Aquí el penitente descubre que hay muchas cosas que el propio milagro mantiene en las sombras. Después de obtener la bendición de Perpetua y hacer todo lo que les narré en este video, porque sí, tienes que empezar el New Game Plus para esto, al estar a punto de enfrentarse contra Esdras, la verdadera Perpetua aparece ante su hermano, y así haciendo que asista al penitente en su cruzada. With her blessing, she has given you the ability to hear her noble voice, full of grace. Posterior a esto, nuestro héroe se reencuentra con Esdras donde todo comenzó, la capilla de la estatua arrodillada, en el que nos confiesa que Perpetua le mostró un destino diferente para el penitente. ¿Cuál destino? Pues eso no lo sabemos. Antes de partir, este le entrega una llave que le llevará a una puerta secreta en la biblioteca de las palabras negadas. Y aquí encontramos una bonita referencia a Kentaro Miura y a Berserk, pero mientras el penitente explora más a fondo este lugar, descubrirá esto. Este ser, encadenado entre las raíces del árbol, nos confiesa que es el cuarto hermano custodiante, en otras palabras, hermanos de aquellos que cuidaban las 3 humillaciones, y que por alguna razón lo castigaron quitándole sus ojos. Nigga, what the fuck is this bullshit? Sí, yo sé que se complica más esto, pero quédense conmigo. ¿Pero qué hizo el custodio para merecer esto? Para ello, el penitente debe buscar sus ojos dorados. Uno lo tenía esta culebra y la otra esta mujer que canta bien bonito. Al completar esta tarea, descubrimos que este era el custodio de la abnegación, la renuncia de tus intereses o deseos personales por tu religión, cosa que dicha humillación le fue arrebatada. Pero, ¿por qué está encerrado? Pues resulta que a diferencia de sus 3 hermanos, este pudo ver la verdadera forma del milagro y hasta en dónde se encontraba. Esto causando que todos se tornaran contra este cuarto custodio, condenándolo de hereje y traidor. You dumb motherfuckers! You know what you did? Al entregarnos el verdadero corazón de nuestra espada, desatando su potencial, que es poder cortar y destruir lo que el milagro oculta. Seguido de esto, el custodio nos asigna una tarea importante: destruir las cadenas del milagro que están adheridas a la persona más devota e inquebrantable, siendo esta Crisanta. Al finalizar la batalla contra esta, en vez de ejecutar a Crisanta, el penitente destruye las cadenas que ésta tenía en su alma, así eliminando cualquier influencia del milagro sobre ella. En vez de ir a por escribar, el penitente sigue a Crisanta hasta la capilla del inicio, confesándonos que hay algo más grande que el propio milagro. Más bien, algo que tiene control sobre el milagro, conocido como las altas voluntades. Y aquí descubrimos que ella llevaba consigo la humillación de la abnegación, y le es entregado al penitente. ¿Y para qué le servirá? Eso ya lo veremos. A partir de aquí el penitente desvive al padrecito para que se jubile, y una vez en el trono cenizo, en vez de tomar el trono, este comienza a ascender. El penitente llega finalmente al otro lado del sueño, el camino de las eternas procesiones, pero es detenido por la presencia de Escribar, ahora centinela de este plano por mandato divino.
Lo que parece una lucha interminable entre ambas fuerzas imparables, Crisanta asiste a nuestro héroe, así logrando eliminar a Escribar. My final task is completed. I will go, and so too will all those who loved me. Finalmente, el penitente se dirige a descubrir la verdad detrás de todo lo ocurrido en esta odisea, y es entonces cuando conocemos a las altas voluntades. Estos seres saben el propósito de nuestros héroes, y les advierte que el milagro, en todas formas, surgen de sus palabras. En otras palabras, son los responsables de todos los eventos y personajes trágicos en Custodia, y también que todo acto de parte de estas serían afectadas. Aquí descubrimos que el camino de las antiguas procesiones son más antiguas que las altas voluntades, y que sin la propia gente de Custodia y su fe hacia el milagro, las altas voluntades no serían lo que son en este punto de la historia. Que Dios se apiade de nosotros. Como sea, a consecuencia de que el penitente se atrevió a desvivir a Escribar, llevar las 4 culpas a este plano sagrado, sumado a sus intenciones contra las altas voluntades, estos seres lo condenan a un castigo eterno, en la vida y en la muerte. Sumado que ninguna penitencia podrá exonerar tal acto de blasfemia, el penitente y Crisanta, sin temor alguno, cavan con las altas voluntades. A consecuencia de toda esta carnicería, dado que las altas voluntades se proyectaban a través del milagro, toda intervención, maldita o bendita, los dolores del alma, el torcido o el padre, desaparecen, así consigo la espada mea culpa. Y aquí es cuando nos percatamos, y el penitente también, que él debe desaparecer, ya que él fue fruto del milagro. Crisanta y Deogracias lo llevan a descansar finalmente, ahora que su penitencia concluyó, y Custodia, libre del dominio de las altas voluntades. Bueno, medio acaba aquí, ya que hay una escena postcréditos en la que se está gestando desde los cielos la manifestación del milagro, o de algo mucho peor. Pero bueno, luego en el tráiler descubrimos que todo se fue a la chingada y en efecto creo que el milagro regresó, así que el penitente resucita, quién sabe cómo chuchas, pero estoy re feliz de ver una segunda entrega de este juegazo, así que yo procedo a